Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este nuevo segmento de Carefa TV, tantas historias. Y bien, señores, es para mí un placer este servidor, Melvin Cuevas, tener en este espacio a un invitado de gala. Dios va a bendecir muchas vidas a través de este testimonio, un testimonio impactante, señores, así que preste mucha atención. Y por acá tenemos a mi hermano Luis Ernesto Castillo. Saluda a la audiencia, mi hermano. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a todas las personas que nos estarán viendo. Y realmente para mí es un placer estar frente a ustedes compartiendo parte de la palabra del Señor. Gloria a Dios, mi hermano, gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Mira, esta noche yo sé que Dios va a bendecir a mucha vida. Conocemos a Luis Ernesto Castillo hoy, pero no sabemos la historia que está detrás y de cada hombre de Dios. Y como este segmento lo indica, tantas historias. Todo el que llegó a la iglesia de Casa de Restauración Familiar y Avivamiento y a otras congregaciones también, Sí. todos tienen una historia que contar. Amén. Y nos gustaría saber tu historia, hermano. Háblame, te conocemos a ti. ¿Cómo se construyó ese Luis que hoy conocemos? Las situaciones que pasaron en tu vida, cómo Dios comenzó a marcar tu vida. Amén. Realmente mi historia es sumamente larga. Eso, El tiempo no daría, pero vamos a hacer un resumen de lo realmente de lo que me ha pasado y antes de ser cristiano. perfecto. Y realmente yo crecí en una casa donde no me crié exactamente con mi padre, me crié con mi tía y todo. Ok. Pero realmente ahí en esa casa fue realmente que comencé a conocer lo que es el Señor, porque realmente mi tía era cristiana. Pero hay algo importante que mi padrastro, el que me crió, la esposa de mi tía, él no era cristiano él, Ok. era un brujo exactamente. O sea, había dos personas diferentes en la misma casa. Wow. O sea, Y ahí, disculpa que te interrumpa, había un contraste muy fuerte. sí, O sea, la luz y las tinieblas vivían en la misma en la casa, misma, porque él representa, él practicaba la idolatría, la hechicería, tú sí, me dices, sí, y sí. ella era la cristiana. Cristiana, o sea, es algo como, wow, para muchas personas sería algo sorprendente, pero realmente era así. Dos personas, pero realmente lo que me impactaba, lo que me llevaba más a conocer al Señor era la parte de mi tía, porque mi tía siempre me insistía, me predicaba la palabra del Señor y también me invitaba también a la iglesia. Y eso fue que fue marcándome poco a poco, aunque que me crió mi padrastro. eh, Estaba haciendo su cosa, había que darle su espacio Wow. exactamente, su día, y realmente había que respetarle su momento, porque realmente llegaba un día que había que salir de la casa. ¿Y cómo se sentía esa atmósfera, hermano? Porque uno lo puede contar, uno puede hablar de la experiencia de otro, escuchar qué nos dijeron, pero tú que viviste esa experiencia donde tú estabas entre la luz y la tiniebla, literalmente, Sí, ahí tú tenías el diablo y a Dios en tu casa, de una manera figurada, sí, obviamente, sí, porque en exacto. representación, Sí. pero ¿cómo se sentía esa atmósfera ahí en esa casa? Porque tú estabas en el medio de las Sí, sí, dos. realmente era una guerra constante, era siempre realmente porque dice la Biblia que no, la oscuridad y la tiniebla no pueden estar juntos. O Sí, sea, era una guerra constante, siempre había momentos de dificultades, surgían así. Nunca había paz, ¿entiendes? La paz yo creo que en esta casa nunca, nunca había y eso fuerte. me causaba muchos problemas realmente. Y pasaba muchas cosas ahí en esa casa y cosas sorprendentes. O sea, Sí. realmente se manifestaban los espíritus de todas formas, de todas maneras en esa Tú casa, pudiste sí. experimentar eso, tú Sí, pudiste ver cómo se... eso me causó mucho daño, tanto, puedo decir, cuando era pequeño, era pequeñito, ¿Cómo qué edad sí, tenías? tenía algunos 5 o 7 años, ¿entiendes? Wow, Realmente eso me causó mucho, disculpa que te interrumpa porque me impacta. Yo tengo un niño de sí, 6 años y el yo saber que él esté expuesto a un ambiente negativo, a un ambiente de energía negativa, me causa mucho pesar. Y es por eso que nosotros los padres tenemos que tratar de cuidar el círculo de nuestros hijos porque eso sí, impacta su vida de manera directa. sí, Y yo creo que Dios te guardó, sí, Ernesto, porque mira realmente, dónde tú sí, estás aquí sí, sirviéndole al Señor, un sí, evangelista. Dios lo usa mucho, pero hay una historia detrás de todo eso. sí, sí. Sígueme contando. Sí, realmente, entonces, cuando yo estaba en la casa, como te dije, mi tía mayormente le digo como madre, es mi tía, pero ya Sí, como fue esa es tu madre. que me crió, entonces yo siempre le digo como madre. Y realmente ella fue predicándome, llevando la palabra, y había algo marcado, y eso creó algo en mí, de parte del Señor, que me marcó desde pequeño, ¿entiendes? Y siempre en mi camino, siempre en la trayectoria de mi vida, siempre había algo.
que el Señor siempre veía sueños, que el Señor me estaba llamando y todas esas cosas. O sea, el Señor estaba Dios empezó a tratar a tratar contigo. conmigo, exacto. Fue por esa misma causa. Aunque en la casa siempre había guerra, pero el Señor me apartó. Aunque pasaban todo lo que pasaba en la casa, como que a mí no, nunca me hacía como, nunca No te me, hacía daño. nunca me hacía daño. Porque muchas veces personas decían, wow, amado, ¿cómo tú vives en esa casa habiendo tantos problemas y a ti, tú para ti todo es normal y tú vives feliz? O sea, pasaban todas las cosas en la casa y yo vivía tranquilo, como si fuera que eso no, pero era el Señor que me estaba apartando. El Ok. Señor me estaba apartando, me estaba preparando también, porque realmente el Señor siempre ve el propósito de uno y siempre trata de que uno como persona va acorde al propósito y que sea guiado hasta que llegue el Amén. cumplimiento Así es. realmente. Mi hermano Luis, tengo una inquietud y yo sé que personas que estarán viendo este testimonio, si le dan seguimiento a lo que tú estás contando, Sí, hay algo que nos deja en el vacío, ¿verdad? Tú dices que tú fuiste criado por tu tía sí, y el esposo de tu tía, que fue tu padrastro, sí. obviamente. Pero, ¿y qué pasó con tus padres? Bueno, mi padre realmente no lo llegué a conocer, ellos fallecieron. Puedo decir Wow, que ellos fallecieron lamento porque, mucho escuchar eso, hermano. sí, puedo decir que ellos fallecieron porque también mi madre después falleció a muy temprana edad. ¿Tú Eh, tuviste algún recuerdo de ellos o De mi más? padre no tengo recuerdo exactamente, pero mi madre sí. Aunque ella no fue que me crió, porque realmente eso es otro tema, realmente. Ok, Ella me abandonó, puedo decir así, ok. porque realmente mi tía, la que me crió, dijo, no, realmente, en aquel tiempo dijo, no, no, Amado no va a estar en la mano de su mamá, porque realmente va a pasar muchos problemas. Y yo era una persona que sufría de mucha enfermedad, Ok, ¿entiendes? Tenía ok. cierta enfermedad. Y entonces mi tía, al verme en esta situación, dijo, no, Amado no va para la casa de su mamá, porque realmente en la condición en que está, en que se encuentra, realmente no es favorable, porque no era en un lugar adecuado yo estar. Entonces mi tía lo que hace, me coge de la mano de mi mamá, aunque mi mamá no estaba de acuerdo. Realmente fueron a la policía a través de eso. Pero tú me dices que ella te abandonó. Sí, 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 pero Aclárame un poquito. sí, al mi tía cogerme, ella decidió realmente ya no volver a verme, Ok, ¿entiendes? Y crecí a cierta edad y yo jamás, realmente pude verla, ese es algo de parte del Señor, porque fue Dios que permitió eso. Pude ver el rostro realmente porque cuando ella me abandonó, mi tía me cogió, y yo no me recordaba exactamente el rostro de ella. ok, Pero Dios permitió, puedo decir que fue Dios que permitió un espacio, abrió un espacio y que aconteció algo. A los tiempos después que ella me abandonó, dijo, no, no voy a volver más a luchar para llevar a mi amado porque realmente mi hermana, ella decía así, mi hermana no va a permitir eso. Entonces ella decidió no volver a verme jamás y no volver a visitarme y yo realmente no porque era una edad tan pequeña, tan pequeño que yo exactamente no reconocí su rostro, pero dije que el Señor abrió un espacio para yo verle la cara a ella. Una vez hicieron una llamada a mi tía, ok. se hicieron una llamada, mira, Amado, la mamá de Amado se falleció. Y realmente ahí yo no sabíamos dónde exactamente ella vivía, en qué parte se encontraba en Higüey. ¿Y qué pasó? Nosotros buscábamos la manera de conocer dónde ella se encontraba y realmente localizamos el lugar exactamente. Ok, Y ok. ahí fue que yo pude y realmente ella no estaba muerta. Ella estaba viva ahí en ese momento. Ok, Y yo pero dije, fue un accidente, estaba no. Eso hospitalizada. fue algo que planificó. No sé si fue que lo planearon para yo poder. Como excusa para verte. Sí, yo creo Wow, que, porque realmente no pasó nada, porque ella no tenía ningún problema. Y yo creo que Dios, realmente eso fue Dios que abrió un espacio para yo poderla ver antes de exactamente. ella morir, porque después de eso, que ella falleció. Al tiempo fue que ella murió. O sea, Dios preparó, yo digo que es Dios porque es algo que no es. Pudiste despedirte por lo Sí, menos. pude hablar con ella y pude conocerla exactamente, y ahí pasó todo, exacto. ¿Y cómo se sentía el Luis Ernesto de esa edad en ese momento? Atravesando esa situación, estando en una casa que quizás no era con sus padres, no conoce a su papá, la persona que representa la figura paterna en la casa practica la idolatría, ¿cómo te digo?
eso fue un ambiente muy hostil. Sí, sí, ¿Cómo, exacto. cómo tú te sentiste en ese momento? En ese momento para mí era algo como controversial porque nunca me sentía conforme con el panorama y lo que en la casa donde se encontraba. Y también me afectaba mucho también al ver a otros hijos con su padre, con su Wow. madre. Y eso me causaba mucho dolor al no tener el mío. Y también, no solamente eso, de la manera de que muchos hijos también trataban a su madre igual. Y yo decía, wow, ¿cómo esa persona teniendo su madre y su padre no obedecen y lo tratan mal? Y yo quise tener el mío al lado. Y oye, sería algo sumamente importante para mí. Sí, Eso realmente. marca la vida. Sí, ¿Y qué te digo? No solo tú, habemos muchas personas que hemos pasado por situaciones también. Quizá no será de la misma manera, pero cada quien tuvo su proceso, tiene su pasado. sí, Por ejemplo, en el caso mío, yo me crié con mi papá hasta cierta edad, como eso, como hasta los 2 años por ahí. Y luego me quedé con mi abuelo, luego vine con mi sí. mamá de nuevo. O sea, pasé de mano en mano, ¿verdad? Y Dios en todo el proceso nos ha guardado. Y Amén. qué bueno que Dios no se olvida de nosotros. Amén, así es. Dios no se olvida de nosotros. Sígueme contando, Ernesto. Ok, ya tú te despides de tu mamá, te enteras que ella muere, Sí. ya tú vuelves de nuevo a la casa con tu tía. Sí, con mi tía, sí, nuevamente. Y al tiempo, mi tía muere. También. Sí, realmente, ya tú sabes. Oye, hay un espíritu de Sí, muerte, sí, exacto. lamentablemente, que, que estaba alrededor de tu Alrededor, entorno. sí, alrededor de mi familia. Y realmente mi tía muere. Y eso fue lo que me impactó ahí. Eso fue lo que me marcó. Dije, wow, realmente, ¿qué me está pasando? ¿Qué realmente me está pasando? Que mi madre, mi padre y aún la que me crió fallece. Algo sumamente impactante para mí. Un niño, al fin, o sea, no era una necesidad. Ahora, si fuera una persona adulta, grande, era otra cosa. Pero uno ¿Cómo qué siento, edad tú tenías, mi hermano? cuando mi tía murió, yo tenía algunos 12 años. Sí, Wow, 12 muy años. pequeño, sí. Y a los 12 años fue que, eh, incluso fue al lado de mí, frente de mí, en un momento así de que Wow, ya Espíritu Santo. le dio un dolor de cabeza, sí, y dije, un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza. Y ahí mismo fue la muerte de ella, o sea, ¿Y cómo quedas tú? ¿Cómo quedas tú a través de este proceso? oye, realmente, cuando supe de eso, dije, wow, realmente, ¿quién va a estar conmigo? Te sentiste Porque, desamparado, sí, obviamente, la persona que te encaminaba a la porque la iglesia, única persona que podía aguantarme, porque realmente yo era una persona enferma en aquel momento, sí, sufría es mucha enfermedad, tenía una infección, y infección. sí, tenía una infección, y realmente aquí en esta casa fue que Dios me sanó. Cuéntame de eso. O Sí, sea, tú tenías una infección y tú sí, llegas a esta casa, Dios te sana. Pero antes de hablar un poquito de eso, quisiera saber qué pasa con Ernesto en ese proceso. Porque oye, ¿qué pasa, Ernesto? Mira, eso es una situación sí, que trae como consecuencia diversas situaciones, porque ahí ya tú estás sin padres, sí, vamos a decir, en la orfandad. La persona que representaba como a tu madre, que era tu tía en este caso, ya no no está. está, ¿Con quién tú quedas? ¿Cómo tú quedas? 12 años. sí. ¿Qué pasa contigo en ese Y en momento? ese momento quedó con mi padrastro, esposa de mi tía, esposo de Ok. mi tía, que me ¿Y que él comenzó. seguía practicando la hechicería? Seguía practicando exactamente y vivíamos los dos justamente en la casa. Y yo, por lo menos, gracias a Dios, como te dije, que Dios fue preparándome. Y aun cuando mi tía murió, yo seguí yendo a la iglesia. Ok. Porque mi tía me dejó eso en mi corazón siempre como, wow, tengo que ir a la iglesia, aunque mi padrastro hacía esto. Y iba siempre a la iglesia y tenían personas que siempre me invitaban, me buscaban la forma y trataba, porque el Señor me marcó. En el tiempo que yo estaba con mi tía, el Señor me marcó de Tu una forma protección. y, no, y algo, una forma extraordinaria, porque realmente seguía con el deseo de ir para la iglesia. O sea, nunca se fue de mi mente unirme a mi padrastro, o sea, hacer lo que hacía él. Siempre estaba Ok. en mi mente de ir para la iglesia, porque Porque realmente esa semilla sí quedó, quedó sembrada bien sí, ahí y empezó a producir su fruto. sí, Y la Biblia lo dice en Proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque suene cliché, la palabra de Dios es viva, es amén, así eficaz y es. cambia las vidas. Sí, Luis, ya ahí tú estás yendo a la iglesia, las cosas comienzan a verse de una manera un poco independiente. Ya ahí sí. tú tienes que sacar de De abajo abajo, y exactamente. suena fácil decirlo, Luis, pero hay muchas personas que quizás le ha pasado situaciones similares a esa, pero no han tenido como la fortaleza de salir. Sí, Y este es un momento donde debiéramos prestar la atención
porque quizás si usted en cualquier momento de su vida, no sé en qué capítulo se encuentra, pero sepa que Dios es quien escribe su historia. Amén. Dios es el que tiene la pluma en la mano. Confíe en Él. Y en estos momentos así de vulnerabilidad, busque a Dios. Mira lo que hizo Luis. Amén. Usted buscó, usted seguía yendo a la iglesia y fortaleciendo esa parte espiritual, esa necesidad de Dios que todos tenemos. Sí, exacto. Y ahí comencé a ir a la congregación. Aunque no era de que firmemente, porque era un muchachito al fin. Sí. O sea, no era de que... Ya estaba en pleno apogeo de la adolescencia. Sí, exactamente. Entonces yo siempre seguía yendo a la iglesia, pero pasa algo y es que en ese proceso de ir a la iglesia mi padrastro se convirtió. Se convirtió en tu Sí, padrastro. sí. Gloria a Dios. Y eso fue para mí, eso fue una bendición grandiosa, porque wow, realmente algo que yo no creía, nunca pensaba, porque era una persona un poquito incrédulo. O sea, Incrédulo, hablarle sí. de Dios era hablarle como si fuera que se va a morir, ¿entiendes? Y a él no le gustaba eso. Y al ver ese momento que él tomó la decisión de convertirse, y yo dije, wow, realmente gracias al Señor, le di gracias a Dios, aunque yo no era firme, yo no estaba firme, oiga, Exacto. como era Todavía tú muchacho, tenías tu batalla, tenías tu tenía lucha. mi batalla. Y al verle ese momento que mi padrastro se convirtió, realmente me dio un alivio y Sí. descansé. Y porque realmente él mismo agarró, dijo, no, que se va a convertir, agarró todas sus cosas y fueron una gente a predicar, a hablarle, a predicarle a él también. Sí. Y quemó todo lo que tenía, porque tenía 3 Hizo un mesas, despojo. oye, 3 mesas en una habitación. Era un brujo totalmente. Tiene un altar. Y para mí eso fue una bendición, porque yo duré, después que mi tía murió, duré un tiempo con él viviendo y fue una batalla, ¿entiendes? Como una persona, yo el único muchacho al fin, yendo a la iglesia, tratando de buscar al Señor, pero con un brujo en la casa. Es una guerra. Es una literal. guerra total. Era una guerra total. Entonces, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor me guardó ahí. Y aunque no duré mucho tiempo con él, porque Dios me sacó, porque Dios sabía que realmente de ahí yo no iba a aguantar mucho. Gloria a Dios. Porque los demonios me decían, te voy a matar. Te voy a matar, no, te tengo odio. Y me dicen unas cuantas cosas que realmente... Yo imagino el espíritu de rechazo maltratándote. Sí. No, pero Esos espíritus trayendo confusión a tu vida. esos espíritus me atacaron. El espíritu de rechazo mayormente me atacó muchísimo, porque realmente, te digo esto, porque realmente yo tenía una enfermedad. Sí. Tenía una enfermedad? enfermedad, una infección, y esa enfermedad provocó rechazo. ¿Por qué? Porque provocó rechazo, porque yo vivía, como vivía con mi padrastro, la única persona que podía estar conmigo, y las otras familias no querían estar conmigo por esa enfermedad. Me decían, yo no quiero amado aquí. Y eso me marcó. Eso me Ok. marcó porque realmente yo lo que hice, me aislé. O sea, me puse de mi lado y digo, realmente no sé dónde ir, porque mi padrastro está ahí. Y comencé a orar. Oye, ahí se fue una petición que dije, Señor Jehová, sácame de aquí. Gloria a Sácame de Dios. aquí. Y eso fue algo sorprendente, porque pasando 2 semanas, puedo recordar si 2 semanas, que una hija de mi tía llega a la casa y me dice, amado, te vinimos a buscar. Pero una hija de tu tía, ¿cuál tía? ¿La que te crió? La que me crió. Ok. Sí, porque la que me crió. Me dijo, amado, te vine a buscar. No vamos para la capital. Yo estaba en güey y vamos para la capital. Oye, y dije, wow, realmente Dios contestó mi petición. Y yo me sentí más contento aún, oye, porque realmente, aunque mi padrastro se había convertido, pero todavía no ha sido liberado totalmente, salía su cosita, ¿entiendes? Sí. Y me afectaba muchísimo. Porque realmente, y justamente cuando yo me iba de la casa, el mismo día que la hija de mi tía vino, me dijo, no, te vine a buscar. Él mismo dijo, no, llévatelo, que yo no quiero ver aquí. O sea, no lo quiero. Me habló unas cuantas cosas, realmente me marcó. Y, y otra cosa más, como dije, al tener esa enfermedad, la única persona que podía estar conmigo era mi padrastro. Tu padrastro. Mi Entonces tú te padrastro. sentías, de todos los círculos familiares, te sentías rechazado Sí. y tenías que verte obligado a seguir viviendo con tu padrastro. Exacto. Entonces, como dije, eso fue algo que Dios contestó mi petición, porque yo estaba orando, y vino la hija de mi tía, me dijo, amado, te vine a buscar, y yo dije, ¿para dónde es que te voy a llevar? Bueno, te voy a para donde mi hermano. Ella Ok. me dijo, me trajo aquí donde mi hermano. Realmente ahí que fue que Dios se metió verdaderamente en mi vida, y aunque en el momento cuando llegué, yo me desacaté, puedo decir, sí, me Te fui. descarriaste. Sí, ¿Qué me edad tú descarrié. tenías? Ahí yo tenía algunos 15, 16 años ya. Ok, ¿Entiendes? ok.
Tenía 15 y 16 años. Ya. Ahí fue que yo me desacaté totalmente y como veía el panorama diferente ahí, güey, y dije, wow, realmente aquí está la bacanería. en la Y yo, capital. sí, claro. Entonces, ahí fue que realmente... Pero el Señor, siempre digas, siempre el Señor me llamaba, siempre veía en sueño que el Señor me veía predicando, me veía profetizando. El Señor siempre, y aún ahí, el Señor siempre lloraba también, aún estando en el mundo, siempre lloraba y, y cantaba y buscaba y siempre tenía como ese deseo. Y dije, wow, realmente me voy a convertir, siempre decía eso, pero quiero cuando me convierta, porque no tenía ropa también. Y dije, wow, cuando tenga mi ropa, mi camisita, voy a convertir, porque me falta camisa. Esa es la excusa mía en el Sí. momento. Y así pasaban años y años, Sí, y me faltan mi papá ropa. decía que él no se convertía porque no tenía zapatos representables, Oye. pero él tenía unos zapatos. Y realmente decía siempre, cuando compre mi ropita, voy para la iglesia. Pero ella era porque el Señor me estaba dando ahí, me estaba recordando, mano, tienen que hacerlo, y tienen que convertirse. Y en sueño, era algo, algo tremendo, ¿verdad que sí? Wow. ¿Y cómo Luis Ernesto se conecta con la iglesia? ¿Cómo pasa esa situación? Con Carefa, Con la iglesia de Casa de Restauración, nuestra iglesia, donde estamos ahora. realmente eso es, para mí es otro testimonio, pero de eso. Esto fue un plan divino del Señor, porque realmente el Señor quería direccionarme hacia el propósito realmente que Él tiene conmigo. Y Sí, yo aún, que me había convertido en una iglesia, el Señor me hace entender que debía ser alineado, tenía que debería ser ser alineado a la iglesia. alineado bien, ¿entiendes? Y yo en ese momento, ya cuando estaba en la iglesia, yo estaba orando y veía mi visión y veía al Señor Jehová, realmente, y el Señor me ponía en mi mente cómo realmente la iglesia que yo debía estar. Era una iglesia como que alinean a los profetas y que la gente estén bien direccionado. Y dije, wow, yo oraba junto con un compañero mío, oramos, Señor, tú tienes que llevarnos a una persona que nos pueda introducir, nos pueda hablar de la palabra del Señor, o nos pueda direccionar para uno cumplir el propósito. Porque sentíamos que en el lugar donde estábamos, no íbamos a cumplir Se el sentía un propósito. poco estancado Sí, donde nos estaba. sentíamos estancados totalmente. No había avance. Y había a muchas personas también. Y el Señor nos hizo conocer a nuestro padre espiritual, Alcimo Peña, por Nuestro medio pastor. de amigo mío. El amigo mío me dijo, amado, conocimos el pastorcito ese, el hijo pastorcito. Y este hombre realmente, cuando yo lo vi, y dije, vamos para allá. Y llegamos a la liberación. Y Y ahí, comenzaron a venir a la liberación. sí, a la liberación. Y cuando puedo recordar ese momento, cuando yo vi a papá, dije, eso soy yo. Aleluya. Yo dije, ese soy yo, aquí me quedo. Desde el primer día. Te sentiste Y me identificado. sentí identificado con papá. Dije, no, ese soy yo y me quedo Gloria al aquí. Señor. Así mismo me quedé y venía a mi liberación constantemente, no faltaba. Aunque estaba lloviendo, dije, yo conocí a mi papá espiritual. Y- Exactamente. Y una pregunta, Ernesto. Usted comienza el proceso de la liberación. Sabemos de dónde Dios viene sacándolo, del proceso de rechazo y todo eso. ¿Qué puede decir Ernesto que Dios lo liberó? ¿De qué Ernesto fue liberado? Sí, no, primeramente Dios me liberó, comenzó con el rechazo, el espíritu de rechazo. Yo era rechazado totalmente, como le dije anteriormente, con mis familiares, amigos también, todas esas cosas, eso me marcó muchísimo aún estando en el Evangelio, en el tiempo que tenía yo, pero cuando yo llegué aquí y me hablaron del tema de esos espíritus de rechazo, yo nunca había conocido esos temas. A mí nunca me hablaron de autoliberación, yo no sabía nada de Sí, eso. porque, Sí, disculpa que te interrumpa, de las iglesias convencionales o tradicionales que venimos, se nos predica un evangelio de salvación. Nosotros somos salvos, ok, pero ¿y qué pasa luego de ahí? O sea, vivimos el día a día aquí en esta tierra, nos enfrentamos con situaciones, por eso te ves cristianos que se convirtieron, pero tienen batallas con espíritu exacto. y tienen un círculo vicioso. Van a la iglesia y todo, pero siguen luchando con esos demonios, con esos espíritus. Si Dios nos salvó, ok, Cristo nos compró a precio de sangre, aceptamos su salvación, pero ¿y luego qué? ¿Verdad? ¿Cómo ese hombre es moldeado? Esas situaciones, esas luchas, esa batalla que nadie sabe, Mm. que tú tienes a sola, ¿cómo tú te liberas de eso? Entonces, es un proceso donde uno necesita ser Sin guiado. ser guiado.
y tener personas adecuadas, porque realmente muchas personas no llegan a la total liberación, es porque muchas veces no tienen la persona adecuada quien le pueda introducir, porque hay muchas personas cuando tú comienzas a contarle su situación, lo que te imparte miedo y te dicen, no, no, tú no vas a poder, pero cuando tú no, si te sientes con una persona realmente que toma tu problema y lo hace de él, dices, wow, realmente esta es la persona que el cual Dios yo tengo que mío. contar mi problema. Y eso fue que yo vi en papá, el padre de la casa. Y cuando fui, dije, no, realmente aquí hay que ¿Por qué tú desahogarse. le dices papá? Sí, Eso es algo tú te sientes identificado, o porque tú ves que la gente le dice. no solamente porque la gente dice, sino porque realmente yo nunca tuve un padre espiritual. Un padre que me... o sea, yo pude encontrar a la persona realmente que me va a direccionar hacia el propósito. Como le Amén. dije, que cada vez que yo lo veía a él, me veía. Yo dije, guau, ese soy yo. Como todo lo, como, ¿Entiendes? como nos ha pasado todo, Ernesto. Sí. De una u otra manera nos hemos sentido identificados con él y hemos sentido direccionamiento Amén, amén. de que el destino que Dios tiene para con nosotros lo podemos desarrollar gracias a que Dios usó a un hombre para guiarnos y corregirnos y alinearnos en el Amén. camino. Y lo vemos como un padre, en verdad. Entonces, Ernesto, ya tú pasas el proceso de liberación. ¿Cuál sería cómo te digo, ese mensaje que tú le dirías a la juventud que ha pasado por situaciones de rechazo? Porque, óyeme, tú pudiste salir, pero ¿qué Sí. pasa con aquellos que todavía no han salido? Sí, realmente la juventud me está viendo. Realmente le insto que busquen de Dios. Porque la única forma, la única solución que yo pude ver, encontrar mi camino es el Señor. Porque realmente yo digo, si yo no hubiera conocido a Dios, para mí mi vida, tal vez no estuviera aquí contando esa historia. Ok, Porque mi vida iba a tomar otro rumbo. Pero lo único que les recomiendo es que busquen al Señor, el único que tiene la herramienta necesaria para tú salir de esa situación de rechazo, de abandono, todas esas aleluya. cosas, es el Señor. O sea, dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso el Señor te va a recoger. Esa es la palabra oye, yo lo digo, fue que me salió, pero realmente esa fue la palabra que me ha mantenido aquí. Porque cuando yo decía esa palabra, que yo cuando mi papá dijo, wow, aunque mi padre y mi madre me dejara y me va a recoger, y esa palabra me daba Y más fuerza. tú fuiste una persona que fuiste literal. Tu papá y tu mamá te dejaron porque Sí, murieron a tu temprana edad. Tu madre, la que te crió, murió. Te sentiste, vamos a decir, solo. sí, solo. Y hay mucha gente que quizás se hayan sentido solo y probablemente se sientan huérfanos de padres vivos. Y este es un momento donde uno puede reflexionar y decir, óyeme, Dios puede llenar ese vacío que uno tiene Amén. dentro. Sí, Dios puede suplir esa necesidad que el hombre tiene. Tú puedes tener padres vivos, pero quizás no estén cumpliendo la función y Dios está ahí, aún lo estén cumpliendo. Hay situaciones que uno atraviesa, que uno necesita esa llenura de Dios, amén. esa liberación. Y Ernesto, tú estás en el Evangelio, tú estás en la iglesia. Ya una persona que predica, una persona que ministra a otro, que Dios lo ha liberado de diversas situaciones. Se pudiera decir cómo tú te mantienes firme, cómo tú evitas caer de donde Dios te sacó, cómo tú mantienes tu mirada enfocada en Dios, Sí, realmente yo mantenerme aquí de pie y es la constancia en lo que realmente me apasiona. en lo que te apasiona. ¿Qué Sí, es lo que te apasiona? O sea, me apasiona el Señor, a Dios y no solamente tú, porque yo siempre digo, Jehová, yo tengo un trabajo con el Señor, Sí, tengo un compromiso con Dios y yo siempre lo digo, se lo digo a todo el mundo, moriré predicando. sí, Y siempre digo esa palabra. Y me dice, ¿por qué tú dices eso? Moriré predicando. Tengo un trabajo con el Señor y esto cada vez que me recuerdo esto, eso me da más fuerza. O o sea, sea, tú te en mi mantienes, momento de debilidad, escucha, mi momento de debilidad, de mi momento cuando no tengo fuerza, siempre me recuerdo, wow, tengo un compromiso con el Señor. amén. Y eso cada vez me despierto y digo, no, tengo un compromiso, tengo que prepararme. Y a veces me voy ensayando en el espejo, predicando. Siempre, Exacto. sí, siempre me veo predicando. Y no solamente eso, siempre en sueño el Señor me está hablando. Y eso es lo que me mantiene de pie, me mantiene cada día. Y digo, realmente mi compromiso aquí no es con el hombre, sino con Dios. ¿Entiendes? Aleluya. Cada vez que yo veo esto, dije, no, no, tengo un trabajo con el Señor. Moriré
cumpliendo el propósito. Y aún en el trabajo, dice, mi mamá, tú estás loco. No, no, es que yo tengo un trabajo, un compromiso con el Señor. Y eso es lo que me mantiene de pie. Y no solamente eso, sino porque me apasiona. Es algo importante porque muchas personas a veces tienen llamado de predicar, pero no le apasiona, lee de peso, lee de carga. Pero yo nunca he visto esa, desde que me convertí, nunca he visto como esto una carga de predicar. Porque ese es tu Sí, sí, propósito, sí. en verdad. Ese es tu propósito. ¿Tú sabes qué sucede? Cuando tú estás ejerciendo una actividad que está fuera de tu propósito, tú te sientes incómodo, tú quieres que termine, tú quieres que el tiempo pase porque tú no te sientes en tu hábitat. Es como el pez cuando está Amén. fuera del agua. Pero cuando tú estás en tu área, en tu entorno, donde tú ejerciendo el don que Dios puso contigo, ya tú te sientes diferente. Tú dices, Amén, así wow, es. en verdad me siento como que fue para esto que nací. Amén. Y la Biblia dice que en Jeremías, cuando Dios lo llama, Él le dice, no diga que soy niño. Dios le dice a Jeremías, no digas que soy niño, porque yo voy a poner palabra en tu boca Amén. para lo que vas a decir. Él le dice, te llamé para que tú plantes y arranques, para que tú establezcas. En este caso, Dios le dio ese propósito, ese significado, pero él se sentía un poco, tenía ese rechazo, o vamos a decir, Amén. esa inseguridad. Y no sé qué situación, en qué momento determinado te diga, oye, me siento inseguro, no creo que pueda avanzar. Mira, Luis Ernesto es la prueba de que Dios saca al hombre de las Amén. situaciones más difíciles que se encuentre. Yo no sé en la situación que probablemente que uno de ustedes se encuentre, pero Dios tiene un propósito contigo. Sí. Dios tiene algo determinante para hacer contigo para este tiempo. Así que muchísimas gracias, Luis Ernesto. Este es un tiempo poderoso. Yo sé que muchas vidas van a ser bendecidas a través de este testimonio. Amén. Amén. Señores, denle me gusta, denle, comenten, suscríbanse a la plataforma, compartan este testimonio impactante para las vidas. Y esta es una de las tantas historias, Amén. como el nombre de este segmento, tantas historias. Así que muchísimas gracias, mi hermano Ernesto. De verdad que sí, gracias. Espero verte por aquí. Yo sé que Dios seguirá contando más Sí, historias a porque través de tu vida. eso no se termina todavía. Amén. Ahora que Dios te falta. bendiga, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento contando historia. Quiero escuchar tu historia también. Dios te bendiga.